Buenas noches, ¿cómo están? Le damos la bienvenida a Cine Industria Recuperada por sus Trabajadores, un programa que surge directamente desde el sector audiovisual y que pone en el tapete los temas que nos importan y que realmente nos importan bastante. No es un programa dedicado a analizar filmografías ni la carrera de algún director o directora en especial, sino de justamente poner en materia de debate y de diálogo todos esos temas que creo que nos surgen hoy en día y que por lo menos de mi parte no los veo tan en discusión como creo que deberían estar. Agradecemos ante todo acá a los amigos de Luna Porteña. Es un lugar realmente muy acogedor, un lugar muy hospitalario en el cual ya estamos desarrollando nuestro segundo programa. Invitamos a que lo sigan para conocer su programación por las redes. También a la productora Cine Bruto, a Barricada TV, a la productora Industria, a la Red Internacional de Clústeres Audiovisuales y, como digo, al Pasaje de la Luna. Gente, y también al público acá presente y al público que nos sigue obviamente por las redes, ¿no? Y por el chat. Quieren formular preguntas, la timidez a un lado, los tímidos no escriben la historia, así que pregunten. Bueno, gente, es un placer estar acá a mi izquierda con la querida colega, ¿no? Natalia, ¿te querés presentar, Nati? Me presento. Por favor. Bueno, mi nombre es Natalia Vinelli, soy miembro de Barricada TV, soy parte de su equipo de fundación, cosa que ya hemos cumplido dulces 16 años. Así que bueno, enos aquí nuevamente en Barricada, poniéndole todo lo que hace falta para debatir los temas que son importantes para nuestro sector. Correcto. También tenemos acá a mi derecha a alguien a quien realmente lo he cruzado tantas veces en instancias de aporte y de debate, coordinador de la multisectorial audiovisual, al señor Guillermo Tello. Muchas gracias, José, por la invitación. Por favor. Y sobre todo de compartir una mesa de debate siempre por nuestra pasión, nuestra preocupación y también nuestro trabajo, como es el audiovisual en la Argentina. Así que muchas gracias por eso. No, al contrario. No, y también tenemos acá a Mario Bravo, un colega también que cumple, digamos, tanto la instancia de haber compuesto una productora, haber alentado también a otros a que se integren al área del cooperativismo y demás, y de haber facultado junto a unos compañeros el FECICO, que es ni más ni menos el Festival de Cine Cooperativo. Sí, bueno, gracias por la invitación. Como les decía, yo vengo del mundo de la antropología, cine documental, y después, digo, 16 más años militando el cooperativismo, entonces soy parte de una cooperativa que está ahí en proceso de ser un colectivo. Cooperativas, como hablar de cooperativismo siempre es móvil, ¿no? No es un concepto concreto, pero vengo sí del mundo complejo del cooperativismo. Buenísimo, Mario. Gente, una pregunta que puede parecer capciosa dado el momento que vivimos, pero no lo es, realmente. Desde su mirada, desde su lugar en esta historia, ¿no?, que nos hace parte, queramos o no. ¿Cómo ven la situación actual en el área que nos ocupa? Tremenda. Es un momento de parate muy fuerte, donde además tenemos un secretario de Cultura que está atravesado por la brutalidad y la rotura mental que tienen todos los funcionarios de este gobierno. Estuvo en la Feria del Libro, ni siquiera sabiendo cómo pronunciar el apellido de un escritor como Borges, así que ese es el escenario que atravesamos, y desde el punto de vista del fomento muy difícil, porque todo lo que tiene que ver con el fomento a la comunicación alternativa popular comunitaria, de frontera o de pueblos originarios, está completamente
frenado, y dentro de lo que es el campo cinematográfico pasa algo muy parecido también con un presidente del Inca que se jacta de no ver cine, que se jacta de que lo que hay que ver solamente son reels de TikTok. Entonces es un escenario que se vuelve muy complejo, y a esto también hay que agregarle la persecución represiva, digamos, la represión en la calle, los ataques cada vez que estamos en una manifestación cubriendo o también realizando nuestra tarea como documentalistas, ¿no? Entonces, sí, es un escenario muy difícil. Lo bueno de todo esto es que hay experiencia acumulada, que hay organización, y que inclusive estos espacios de debate nos sirven para poder ordenar bien las prioridades, ¿no? Que creo que eso es lo más importante en este contexto. Gracias, Nati. La verdad que yo creo que estamos viviendo una etapa de terrorismo cultural de Estado, directamente. Es decir, creo que esto es lo que nos está pasando. Sobre esta misma línea que dijo Natalia recién, uno encuentra primero el ataque al pueblo, directo, en todas sus expresiones, ¿no? En su capacidad adquisitiva, en su forma de planchar las paritarias, ¿no? Lo único regulado para este gobierno parecieran ser los salarios de los trabajadores y las trabajadoras, porque planchan por completo la mayoría de las paritarias, para empezar. Segundo, es que tampoco deja la libertad de expresión bien parada. Digo, hace poco vimos cómo no solo una ley absolutamente disfrazada sobre el nombre de modernización laboral termina dañando completamente los derechos laborales, sino que ahí incluso borra por completo, o pretende borrar por completo a partir del 1 de enero de 2027 el Estatuto del Periodista, y hoy y ayer, en todo caso, tampoco deja entrar a los periodistas adentro de la Casa Rosada. Es decir, tenemos una variedad de ejemplos del deterioro que vive, el financiamiento que se repite en el caso del FOMECA, que es lo que planteaba Natalia, también se ve en el Inca. Es decir, el Inca tiene planchado por completo financiamiento y pone lo que debería ser en el cumplimiento de la ley, el dinero que está puesto para fomentar por asignación específica, lo pone a jugar en la bolsa, en bonos o en lo que sea de deuda para poder cubrir los huecos que le corresponde, pero no en la producción cinematográfica. Algo similar pasa en RTA, que tampoco lo tiene intervenido, o sea, el Congreso y la ciudadanía no tiene ningún tipo de posibilidad de actuar en eso. No tenemos posibilidad de tener defensora del público o defensor del público, porque también la tiene intervenida. Y si seguimos evaluando lo que pasa con las editoriales de libros, eso quiere decir que tenemos terrorismo cultural de Estado. Y no creo que tengamos una salida si no es a través de las urnas y un proyecto político distinto, porque efectivamente todos los ajustes, todos los daños los vienen poniendo los trabajadores y las trabajadoras. Sí, gracias. Para mí es un tema muy complejo lo que estamos hablando, porque en realidad el diagnóstico es muy amplio y no solamente pasa en Argentina también. O sea, estamos viviendo un momento histórico mundial y en la región también, ¿no? Recién hablábamos que yo soy chileno y Chile está la posibilidad, ¿no? Que no hay ninguna posibilidad con Kast también. Pero para mí el problema no solo es estructural del terrorismo, en términos como entenderlo como una estructura concreta, sino que el gran dolor de esto es como el tejido social. Como se rompió el tejido social, y la consecuencia también tiene que ver con la emoción, con la emocionalidad de la gente. O sea, vos salís por la calle a caminar y te das cuenta que en realidad no solamente es lo estructural, o sea, sí, la plata no te alcanza, sino que también te están atacando también con la emoción, ¿no? Con el tejido social. Pero también para mí el resolver este conflicto también va por el mismo tejido social, ¿no? por la misma colectividad. No solamente el mundo audiovisual ni de las comunicaciones, sino que el mundo el comunitario, ¿no? Del vecino, de la vecina. Entonces, lo que yo creo que lo más complejo es esto de la reconstrucción, no solamente material, porque podemos volver, ¿no? Ahora que dicen, no, se van estos, volvemos, pero es la reconstrucción no solamente económica, sino desde la emocionalidad, desde la confianza con el vecino, con lo comunitario. Yo creo que ese es el problema que estamos viviendo hoy por hoy. ¿Y en qué lugar va a quedar nuestro pueblo? Eso que ellos llaman mercado. Perdón, es que el pueblo siempre está... El pueblo siempre está, o sea... No, ¿en qué lugar va a quedar de ese daño que vos estás planteando? ¿En qué lugar, en qué situación va a quedar nuestro pueblo dañado después de ese daño? Claro, sí. Pero lo que yo creo que... yo ahora me integré del año pasado de vuelta a la Universidad de la Madre Plaza de Mayo, una universidad intervenida, la Universidad Nacional fue intervenida.
Y ahí nosotros desde la Madre estamos pensando que en realidad donde queda ese pueblo es la reconstrucción, el volver a la formación. O sea, la formación de cuadros, cuando Eve construyó esa universidad, era formación de cuadros políticos. Quizás es recuperar frases, ideas que eran de nuestro campo y que fueron sustraídas por el gobierno de la Libertad Avanza. Digo, la idea de batalla cultural es propia del campo popular. Digo, la batalla cultural tiene que ver con los planteos de Gramsci sobre la cultura y sobre la organización de la cultura, lo mismo que la libertad. Digo, la libertad es nuestra. Sí, yo vengo hace rato con una discusión con respecto a la batalla cultural, porque para mí también tiene que ver con que la batalla sí es cultural, pero es una batalla política. O sea, la batalla cultural es no solo la batalla de ideas, de ganar espacios, ¿se entiende? Como que siento que tiene que ir acompañado de la batalla política y, por ejemplo, espacios como Barricada TV. Van de la mano. ¿Cómo? Van de la mano. Sí, van de la mano, pero escucho mucho lo de la batalla cultural, pero espacios como Barricada TV, por ejemplo, es un espacio no solamente de una transmisión cultural, de batalla cultural, sino batalla política. Claro, político-cultural. Claro, bueno, está bien. Sí, ¿viste? Ahí tenemos una formulación que claro, lo junta. Claro, como es conceptual, vamos a debatir, pero... Bien, gracias Mario. No, creo que es obvio que para mí es una cofradía realmente, ¿no? Que se encontró un botín. Es una banda de forajidos que soy tácito en eso, no puedo hacer otra lectura porque evidentemente el nivel de despropósito de arrasar con la verdadera, no solo la verdadera vida, la verdadera identidad, lo que nosotros consideramos como crucial y empático para nuestra existencia, de repente es ofendido, arrasado o apuleado, ¿no? Creo que justamente parte de ese proceso tiene que ver con quitarle la carga simbólica a símbolos, a frases, a conceptos porque no son, lamentablemente, no, ojalá lo fueran, porque creo yo que por ahí la batalla dialéctica tendría otro tenor, pero no se puede hablar porque justamente lo que hacen es usurpar y intentar cambiarle el cariz. Si no le funciona, lo abandonan, van por otro, ¿no? O por otra cuestión simbólica, o otra frase, o otro autor, si se quiere, ¿no? Porque son lecturas totalmente aviesas que, como digo, sirven para, más que nada, generar más confusión donde tendría que haber a tipo de certezas, ¿no? En nuestra área, creo que me alegra poder decirlo, no está a la venta, no han tenido suerte, si lo han intentado no me enteré, pero creo que no está a la venta. No pueden confundirla ni comprarla, entonces por eso ha sido tan desfinanciada, tan atacada y desvirtuada, ¿no? Desde los medios, no sé qué vinculación pueden tener ustedes con el cooperativismo, hablo de la mía, es una vinculación totalmente profunda, me he criado en ambientes cooperativos, de hecho he tenido la oportunidad de formar una red muy grande desde Durango en México hasta Comarca Andina, somos casi 20 sedes distribuidas en todo el continente, cuyo mayor cometido es producir. Nos encontramos para producir en las condiciones que sean y como sean, o sea, obviamente no nos va a frenar ninguna intendencia, ningún gobierno provincial o un grupo delictivo o un gobierno nacional, porque no lo han hecho. O sea, vamos a seguir filmando. El tema está obviamente en discernir, creo que es por primera vez, si hubo otra, Guille, vos que tenés memoria, ¿no? Y tenés también recorrido, decímelo, para mí es la primera vez que podemos hablar, dialogar y profundizar sobre las implicancias de los sindicatos en este entorno que tanto nos importa, ¿no? Si no, créame, yo no tendría una sola película formulada y voy por las 30, casi. Para vos, Guillermo. ¿Qué? Una pregunta. Una pregunta es que te gusta responder ciertas preguntas. Mira, en los foros de equidad y en los encuentros multisectoriales conviven sindicatos, universidades, medios autogestivos y espacios culturales, cada uno con sus propias, obviamente, realidades y reclamos, ¿no? ¿Cómo se manejan esas tensiones, Guille, para que ningún sector quede relegado? Digo, tanto en la mesa de discusión como en las definiciones de un espacio plural. Digamos, desde mi mirada, teniendo en cuenta que suele suceder que ciertos medios cooperativos o autogestivos terminan siendo los más relegados en las políticas públicas en general. José, mira, primero, no por ánimo de corregirte, sino simplemente para aportar, por suerte estos debates vienen de larga data.
Sí. Los 21 puntos de la Ley de Servicios de Comunicación empezaron en 2004 y a mí me tocó integrar una parte de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y hubo una serie de foros. Por suerte tuve la oportunidad de viajar a cada una de las provincias, cuando se hicieron algunos, esos foros fueron muchos, no fui a todos, por supuesto. Pero este debate fue muy amplio y muy positivo. De ahí surge el hecho de que la distribución del espectro radioeléctrico tenga potestad dividida en tres partes, al 33% ubicada en la gestión privada por un lado, en la gestión pública estatal por el otro, y la gestión pública no estatal, que es lo que dice en la ley, en realidad comunitaria, como después vienen las demás definiciones. Pero eso fue muy importante porque las cooperativas estaban vedadas, por ejemplo, de ser licenciatarias de canales de televisión o de señales de televisión en aquel momento y demás, ¿no? En ese sentido me parece que fue muy importante porque además muchas crecieron, se desarrollaron, hay un montón de cooperativas que tienen un gran desarrollo en eso, sobre todo porque pensando el mundo cooperativo, y ahora te voy a responder lo que me preguntaste, no me voy a esquivar al bulto, pensando el mundo cooperativo, ustedes piensen que el mundo cooperativo más o menos se empieza a desarrollar desde finales de 1800 en la Argentina, pero la gran mayoría de las experiencias son agrarias y después vienen las financieras. Recién Juan Domingo Perón en 1973 con la ley 20.337 hace una ley marco del mundo asociativista, digamos, ¿no? Pero recién cuando empezamos a necesitar a que los trabajadores se hagan cargo de aquello que las empresas se abandonaban y dejaban de largo a los compañeros, compañeras, los trabajadores, las trabajadoras, recién ahí en 1994 una resolución que la 234 ubica las categorías de las cooperativas. Recién ahí nace la cooperativa de trabajo, por ejemplo, y que le da una serie de responsabilidades y facilidades. A partir de ese momento, creo que hay un cambio de paradigma, digo, para decirlo de una manera. ¿Por qué? Porque algunos compañeros logran resolver el problema de la continuidad laboral haciéndose cargo de lo que no se hizo cargo el empresario. Disculpame que te interrumpa, Guille. ¿Te puedo reformular la pregunta? Sí, ya llego igual. Tiene que ver, te digo. Sí, dale, por supuesto. Es tu programa, Sí. José. No, es nuestro, créeme. Si tuviera que reconstruir hoy la producción audiovisual argentina, escúchame bien, teniendo en cuenta principalmente a quienes están fuera del contexto de la plataforma, que somos el 90%, ¿verdad? Sí, el 99 te digo. 99, pues son solo 3 productoras argentinas Sí, que filtran realmente todo el trabajo, los conceptos, los criterios, obviamente con preponderancia de criterio de los ejecutivos de las plataformas, ¿no? Sí. No por encima de ello, pero esto, teniendo en cuenta justamente este contexto tan hostil, ¿qué papel para vos deberían jugar en concreto los sindicatos, las cooperativas, los medios públicos y las pantallas? Bueno, esa es una tarea interesante de discusión. A mí me parece que un avance lo dio el diputado Pablo Carro, mandato cumplido, cuando planteó debatir en el Congreso qué hacer con las plataformas digitales. Ahora hay un proyecto presentado por Jorge Capitanich, también en concordancia con esa línea del diputado Carro, y me parece interesante que lo primero que hay que hacer con las plataformas es darle un orden categórico que no tiene, es decir, nosotros no sabemos qué es. En la Argentina tenemos 2 leyes troncales. Una es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que regula todo lo que es las telecomunicaciones, el radioespectro, todo lo que funciona en ese lugar. Y después tenés la Ley Argentina Digital, la 27078, que es lo que organiza todo lo que tiene que ver con transferencia de datos y comunicación por datos y armada. Ahora, nosotros no tenemos claro qué servicio cumple, porque en realidad no se lo dieron al mercado. Es decir, cuando llegó Macri, el decreto 267 unificó todas estas leyes a propósito, dejando sin definir qué hacer con las plataformas. Y después tuvimos una propuesta que por suerte no llegó a buen puerto, que le llamaron ley corta y que tampoco tuvo esta definición. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es. Si vos me preguntás a mí qué es, yo te diría que es Servicio de Comunicación Audiovisual Digital. Por lo tanto, es alcanzado por la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Este aquí, que si es alcanzado por esa ley, tendría que tener una distribución equitativa como la tiene la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Es decir, tendríamos que tener una equidad cuota de pantalla como mínimo. Claro, cuota de pantalla, distribución de producción, capacidad de distribución de la producción,
cuotas de inversión como tienen en Europa, distribución de esos ingresos de gravámenes también hacia los distintos organismos que hemos generado. Entonces vos decís, bueno, si funcionara el FOMECA con el espíritu de la ley que se creó, bueno, también las cooperativas, los medios comunitarios, las micropymes, los pueblos originarios podrían transmitir a través de plataformas determinadas en una cadena de producción. Lo que vos me estás preguntando no es propio tal vez de la ley, sino más bien del acuerdo de cadena productivo. Es decir, cómo acordamos entre productoras, sindicatos, emisoras, que es de alguna manera lo que me toca a mí adentro de la multisectorial. Es decir, cómo llegamos a acuerdos de conjunto. Bueno, nosotros creemos firmemente en el desarrollo industrialista de la Argentina. Ahora, este no es ese proyecto, es decir, este es totalmente lo contrario. Este es un proyecto absolutamente extractivista. Nosotros pensamos en un modelo productivo. Cuando uno piensa en un modelo productivo, lo que tiene que pensar es cómo distribuye la ganancia de ese modelo productivo. Si es para quien pone el capital o para quien pone el capital del trabajo en particular. Nosotros confiamos, creemos que el capital de trabajo es la principal fuerza de desarrollo productivo. Por eso defendemos tanto también a los sindicatos, porque son la defensa directa de esa fuerza de trabajo. Digo, eso es lo que nosotros pensamos. Es decir, ¿cómo podemos llegar a acuerdos colectivos directos de ese punto de trabajo, acordando con los representantes de los trabajadores y acordando con los representantes de las empresas para que cumplan la normativa que hemos llegado a consenso entre todo el espacio? Bueno, eso no está pasando. Este gobierno está incumpliendo la ley en todos los lugares, incluso aquella que todavía no tenemos. Bien, Guille, para concluir, y está vinculado justamente a esta respuesta, si mañana vos tuvieras que diseñar una mesa de trabajo ideal, ¿quiénes deberían estar sí o sí en esa mesa para alcanzar, digamos, objetivos concretos en los próximos 6 meses? Y vos sabés que yo voy a poner primero a los trabajadores. Primero representante de los trabajadores, después pondría representante de los creadores, porque también los creadores tienen algo, ¿no? Es decir, no se puede hacer sin vos, José, una obra audiovisual. Vos sos el autor de la dirección, el autor del libro, y así sucesivamente. Sin Homero no se puede hacer la música, él es autor de la letra y la música, sin los intérpretes, que son los que van a tocar junto a Homero en algún momento, que son los intérpretes, sin los actores tampoco se puede. Entonces vos tenés los trabajadores, los derechos de autor y de intérprete, y tenés el capital. El capital es variable, es decir, ¿quién pone el camino de la producción? Nosotros que somos pensadores de la industria pensamos que el capital es variable en función a la dedicación del capital privado como al del Estado. En ningún lugar del mundo, sin el incentivo del Estado, el capital privado desarrolla contenido audiovisual. Y a mí me parece bien, porque el Estado debe ser una mirada estratégica de la producción de contenido audiovisual. No puede ser cualquier contenido audiovisual. Nosotros no podemos dejar que nuestros hijos paseen por las plataformas sin ningún tipo de programación. Por eso me pareció bien Paca Paca, por eso me parece bien Encuentro, por eso me parece bien cada una de esas políticas de Estado, porque uno piensa, bueno, ¿qué es lo que van a ver nuestros hijos o nuestros hijos? Algo de esa consecuencia se está viendo hoy en las dificultades en las escuelas cuando se aceptan los desafíos de aquello que no está regulado, TikTok no está regulado, YouTube no está regulado, Instagram no está regulado, digo, por eso hay que entender que el mundo, si bien es muy amplio, por ahí los actores siguen siendo más o menos los mismos. Bien, gracias, Guille. Nati, Mario. Sí, yo me quedé con un poco con la duda de el camino y la experiencia que tienen ustedes es amplio, más vos, pero esto de que el Estado se haga cargo, yo estoy completamente de acuerdo, y con la experiencia de la cooperativa que milito, y también con tantos años desde el cooperativismo me di cuenta que el Estado tiene que estar. Pero ¿qué tipo de Estado también? O sea, ahora estamos en un momento que está el Estado y nos tiene así a todos, ¿viste? Como a todos y a todas, pero tiene que ser un Estado amplio, ¿no? O sea, como se construyó la ley de... O sea, la cooperativa que donde yo vengo es una hija de la ley de medio. Y hasta el año pasado tuvimos para poder gestionar nuestra militancia cooperativa. Pero sí el Estado, no tiene que ser cualquier Estado, tiene que ser como un Estado amplio que integre
las diferentes voces. Eso, nada más que me quede con eso. Pero una cosita sola, no quiero monopolizar, pero esto que vos decías sobre el tema de la ley de servicios de comunicación y las cooperativas me parece muy interesante, porque muchos de los sindicatos, por ejemplo, aportaron mucho para que las cooperativas pudieran entrar en el circuito de desarrollo productivo. Digo, y hay un acuerdo porque hubo un diálogo social importante. Ese diálogo social es aún más importante que la presencia del Estado, pero nosotros tenemos que discutir qué Estado queremos, porque cuando queremos política de Estado necesitamos ver qué es eso, ¿no? Decís el Estado, pero también y los sindicatos, y dentro de los sindicatos también es fundamental la conceptualización de la economía popular dentro de la organización de los trabajadores, porque también es una forma en la cual los trabajadores que se quedaron sin trabajo frente a las empresas que se fueron cerrando, las fábricas que se fueron cerrando y fueron ocupadas por sus trabajadores, en este último tiempo, cuando estoy hablando, digamos, desde el 2001 para acá, o 1998, la fábrica recuperada IMPA, también plantean un modelo que recupera esa tradición que vos hablabas desde el principio, desde el punto de vista de la autogestión. Hoy tenemos un sindicato que para nosotros es la organización de la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que está en la CGT, y también tenemos como una doble pertenencia, digo, porque también como trabajadores y trabajadoras de la comunicación, de forma autogestionada, también obviamente tenemos el apoyo de los sindicatos. En el caso de Barricada somos todos y todas afiliados a CIPREVA, entonces también ahí hay una discusión desde las propias organizaciones sindicales alrededor de las maneras en las cuales pueden dialogar con el cooperativismo, las organizaciones sociales o las fundaciones y asociaciones civiles, donde las lógicas de trabajo son diferentes a las que se dan entre un patrón y un empleado, porque nos hemos inventado nuestro propio trabajo, nos quedamos sin trabajo en algún caso y armamos una cooperativa, o nunca nos sentimos cómodos dentro de esas empresas trabajando y nos inventamos nuestro propio trabajo de una manera colaborativa y solidaria. Bueno, creo que en ese punto no son paralelas, digo, paralelas, pues las paralelas van y nunca se tocan, digamos, son parte de la misma argamasa y de los sectores que sí o sí tenemos que estar discutiendo codo a codo en un nuevo escenario, en este escenario, digamos, de retroceso, pero también en los escenarios de reconstrucción, que también en los escenarios de reconstrucción es donde empiezan a aparecer las miserias humanas, ¿no? Sí, coincido plenamente, claro. Tantas veces lo hemos visto. Sí, preguntas para Mario, pero decime bien. No, me parece que hay coincidencia con lo que estamos diciendo, mucha coincidencia, porque creo que lo que nosotros necesitamos es la construcción de consensos. Nosotros, por ejemplo, con Natalia participamos de un espacio más amplio todavía, que es el Frente Cultural Federal, que viene resistiendo y planteando una propuesta distinta desde su Congreso Federal de Cultura que se hizo en el Teatro Argentino de La Plata, y venimos pensando cuál es la búsqueda de ese consenso para dar una mirada de la cultura con propuesta estratégica. Es decir, a nosotros que vivimos tal vez la cuestión cultural, comunicacional desde la ciudad de Buenos Aires, nos sentimos apremiados por un montón de cosas, pero créanme que en las provincias el apremio es no peor que existencial, digamos, ¿no? Buenísimo. Mario, Sí. En relación al FECICO, ¿qué te mostró el FECICO sobre el estado actual y real del cine cooperativo en materia, digamos, que es solamente de Argentina el material o es latinoamericano? No, presentamos películas también latinoamericanas. Sí, una uruguaya, Entonces, chilena. Perdón, no, más que nada los aspectos de resistencia, supervivencia, posibilidad de crecimiento. Sí, quiero dejar claro un poco que en realidad el concepto del cooperativo en general es complejo y tampoco es que es la panacea. O sea, no es que el cooperativismo nos va a llevar como por el buen camino de un mundo mejor, porque hay, antes de responder eso, quiero responder un poco, es como el cooperativismo lo que tiene es que y ahí estamos lo del Estado, es que hay que resolver problemas tanto externos, y ahí está la presencia no del Estado, como internos, que también tiene que ver con la organización de los compañeros y las compañeras en un espacio cooperativo. Entonces, tanto tenés que resolver las gestiones internas con la gestión externa. Eso es como para otro programa, ¿no? Pero eso quería dejar en claro un poco, es como que tampoco es el mundo ideal, listo, hagamos una cooperativa y se resuelve nuestra vida y estamos contra los monopolios. Y con respecto al FECICO es por lo mismo.
Nosotros y nosotras el año pasado empezamos a pensar un espacio de, bueno, el cooperativismo en general lo que tiene es que vos producís, ¿no? Después distribuís, comercializás, pero nos faltaba en términos del audiovisual la difusión. O sea, las cooperativas, no sé, del norte argentino, en Chile, en Brasil o en Uruguay, había cooperativas audiovisuales que generaban un contenido, ¿no? Lo llegaban a producir. Después lo podían llegar a distribuir, o sea, por eso llegó acá. Incluso lo podía llegar a comercializar, pero no estaba pasando ni la distribución ni la comercialización en un Estado argentino que no estaba borrando de cuajo, ¿no? O sea, la cooperativa audiovisuales no estaba borrando de cuajo. De hecho, nos borró el FOMECA. Nosotros logramos sobrevivir. Nosotros sobrevivimos al macrismo, por ejemplo. O sea, la pandemia macrista también, y la sobrevivimos. Y ahora no estamos pudiendo con este Milei, pero dijimos, bueno, vamos a organizar el FECICO, el Festival de Cine Cooperativo. Porque también nosotros veíamos espacios que no solamente no habían espacios de producción, sino que no había espacios de difusión. Y ahí está lo latinoamericano, y también está lo regional. Dijimos, ¿qué pasa con el cooperativismo audiovisual en Chile, o en Brasil, o en Uruguay, o en Colombia? Y empezamos, todo nace también por una serie que hicimos que se llamaba Motriz Cooperativa, por un FOMECA. Hicimos una serie de 10 capítulos de 10 minutos cada uno, que eran 10 temáticas que problematizaban el cooperativismo. Entonces, cooperativismo y género, cooperativismo y comercialización. Entonces nació Motriz Cooperativa, que está en YouTube. A partir de eso generamos el FECICO y ahí nos dimos cuenta un montón de cosas, como por ejemplo que el Estado tiene que ver un Estado presente. El Estado tiene que procurar la posibilidad de que las películas o las piezas audiovisuales que genera una cooperativa tengan una difusión. Incluso yo decía, tengo una comercialización. Y en este Motriz Cooperativa nos dimos cuenta que en realidad las cooperativas, decíamos, no es una alternativa al mundo laboral, sino que no ser una alternativa, tiene que tener como su propio como estructura. Sí, yo te diría que ahí es tan importante el Estado y también son importantes las cooperativas como base social movilizada, porque ese es un Estado que tiene que también muchas veces cumplir las propias normas, porque en definitiva la cuota de cine nacional en los cines en Argentina nunca se cumplió. Y eso era el Estado, y no necesariamente era este Estado que tenemos ahora, que es un Estado en deconstrucción, sino que eran parte de esas discusiones propias de normativas o lo mismo. Digo, vos hablabas de los tercios y del tercio reservado a los medios sin fines de lucro, que tampoco, digamos, se poblaron como debió haber sido. Entonces, ahí también hay un examen sobre cómo se construye en momentos donde hay un cierto avance, y creo que ahí también digamos que es el Estado, pero el Estado sin organización y base social movilizada, claro, es cualquier cosa. No, totalmente, por eso yo decía totalmente. Por eso decía yo que hay como resolver unos problemas externos y unos problemas internos, claro, que tienen que ver con la gestión, con la movilización, ¿viste? Es como que también el cooperativo es un grupo de personas, ¿viste? Entonces ahí algunas están en el colectivo en un momento más adentro, más afuera, o sea, es como muy dinámico la militancia cooperativa, pero sí, esa parte de la movilización es muy necesaria. A veces se da, a veces se da en medios términos, pero sí tiene que... Perdón, no un comentario respecto a qué afecta o qué sería una traición dentro de los esquemas cooperativistas, por lo menos hasta donde yo lo he vivido. Es lamentable hablar así de colegas, ¿no? Pero hay mucha gente que no ha podido acceder a la producción con fondos concursables, no ha accedido, pero tiene un padre millonario, no ha podido, y llega a las tierras del cooperativismo, pero con un sentimiento extractivista muy notable una vez que lo descubrimos, antes no se nota, ¿no? Y entonces eso, de alguna forma creo que hay bastantes anticuerpos en lo que es estos esquemas de trabajo. Nosotros felizmente hemos filmado en muchos países, Brasil, Estados Unidos, México, Bolivia, Chile, siempre con el cooperativismo de por medio, ¿no? Y nos ha ido muy bien. Hay algún mal elemento rondando el barrio, pero no son mayoría, o sea, no es tan grave. Gente, si me disculpan, sí, antes de ir al corte. Una cosita nada más para cerrar. Me parece que por ahí yo no formé parte de ningún gobierno, ni fui funcionario en ninguna de las líneas, pero me parece que sí, empujando uno
desde el espacio que le tocó. No era la multisectorial cuando sucedió lo de la ley de servicio de comunicación. Me parece que tenemos que hacer un poco autocrítica de esto que decía Natalia, por ejemplo, o lo que dice el compañero, porque efectivamente las intenciones estuvieron, pero no encontramos quien ejecute en la práctica gubernamental la tarea que debería cumplir el Estado y que nosotros habíamos dicho y se había logrado como consenso en la Cámara de Diputados y de Senadores. Y esa es una tarea por delante, por eso me parece importante la búsqueda de consenso en el desarrollo de la producción cultural, audiovisual en la Argentina en todos sus ámbitos, ¿no? Pero pensándolo en eso, en la búsqueda de consenso, en el desarrollo productivo y laboral, sobre todo. Buenísimo. Gracias Mario, Guille, Nati. Vamos a un corte.